Bueno, estamos una noche más aquí en la Cuadratura del Círculo. Hoy nos acompaña Eduardo Garzón, economista y asesor en el Parlamento Europeo del eurodiputado Javier Couso, de Izquierda Unida. Y bueno, yo siempre empiezo por el principio y no voy a cambiar. La primera pregunta siempre está un poco enfocada a ver cuáles son tus orígenes. Cuéntanos un poco de tu vida, tu familia, tus principios. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a participar en vuestro proyecto. Y bueno, en relación a la pregunta, yo soy un chico humilde, ¿no?, que nací en Logroño. Mi familia dependía del trabajo de mi padre, que es profesor de geografía, y en función de su ubicación, ¿no?, de donde le dieran plaza, pues allí íbamos nosotros a vivir, ¿no? Entonces yo a los 6 meses ya estaba viviendo en Andalucía, concretamente en Marchena, un pueblo de Sevilla, donde aprendí a andar y a hablar, de ahí también mi acento andaluz, y a partir de los 6 años viviendo en Málaga, ¿no? Tuvimos una educación muy normal, instituto público, ¿no?, y luego universidad pública. Tuvimos también la suerte de estar ahí y también en mi caso de sacar buenas notas, y luego pues yo, siguiendo un poco las directrices que me marcaba el sistema o la sociedad, por así decirlo, acabé metiéndome en la carrera de arquitectura superior de Málaga, que además era el segundo año. He leído que hiciste un primer año entero, ¿no? Exactamente, lo hice entero, tuve buenos resultados académicos, pero la verdad es que no me gustó, no me apasionó y requería también un esfuerzo demasiado elevado en comparación a lo que a mí me reparaba, ¿no? Sí, si la falta de motivación a lo mejor pues... Exactamente. Y que además, al ser el segundo año de la carrera, éramos conejillos de Indias todavía, ¿no? Y entonces pues había una serie de asignaturas muy complicadas que requerían muchísimo esfuerzo, y yo allí me vi muy perdido, ¿no?, a pesar de haber sido siempre un estudiante bueno. Y cuando decidí quitarme de allí, a la hora de ver qué iba a hacer, pues me fijé y me vi totalmente influido pues por mi hermano Alberto Garzón, ¿no?, que él entendía o era capaz de ver los acontecimientos que ocurrían, ¿no?, por ejemplo la guerra de Irak, o por qué había tanta desigualdad no solo en el mundo sino también en España, y yo no conseguía entender eso por mi formación más enfocada a la ciencia. No había preocupaciones de ese tipo, ¿no? Entonces a mí sí me interesaba saber por qué ocurrían las cosas de este tipo, ¿no? Por qué se lanzaba a un ejército, en concreto el español, a participar en una guerra a pesar de que el 80% estaba en contra, o por qué en un país con tanta riqueza generada, lo vemos con todos los instrumentos que hemos sido capaces de desarrollar gracias a la tecnología, era capaz de tener a gente pasando hambre en la calle y sin casa, ¿no? Entonces a partir de ahí entendí que la economía era un pilar fundamental para saber este tipo de cuestiones, ¿no?, saber sus causas y también saber cómo se podrían solucionar o intentarlo, ¿no? Parece, por tus palabras, por lo que citas, que la guerra de Irak, ese momento, tal vez fue como algo que te hizo un poco de crack en la cabeza. Y cuéntame un poco desde la guerra de Irak y a lo mejor esa especie de planteamiento de, oye, ¿por qué suceden este tipo de cosas? Y el 15M, ¿qué pasó? Cuéntame un poco ahí. Sí, yo creo que los dos son hitos históricos, claro, y no solo ahí siempre se cuadra un poco. Para la política, para la movilización política, para la social, y yo creo que no fui el único que en torno a las movilizaciones de la guerra de Irak abrió los ojos, ¿no? En el sentido de que, bueno, fue mi primera manifestación, sobre todo multitudinaria. La de la guerra de Irak lo recuerdo en Málaga. Yo tendría unos 15 años o así, ¿no? Y para mí fue impresionante ver cómo tanta gente se movilizaba en contra de una decisión del gobierno que no había sido en absoluto democrática, ¿no? En este caso es la de Aznar, y ver cómo, a pesar de todo ello, pues la cosa seguía hacia adelante, ¿no? Entonces yo me di cuenta, o esa es la sensación que a mí se me quedó, de que la democracia, tal y como está concebida en la actualidad, no es ni más ni menos que una dictadura. Lo que ocurre es que cada 4 años puedes cambiar de dictador, ¿no? Pero viendo cómo el 80%, también lo veían en las encuestas, se veía a todos estos responsables del Pentágono diciendo barbaridades, como que había armas de destrucción masiva, se les veía de forma ridícula enseñando mapas en los que había cuevas y que tenían una sofisticación tecnológica impresionante. Incluso la negación del derecho más básico, las votaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que Estados Unidos dijo que le importaban un pimiento, ¿ves? Exactamente. Y yo a partir de ahí pues tuve mi movilización, es decir, mi preocupación, y también influyó muchísimo, ¿no?, en mi sensibilidad política y social, la música. Y eso es muy curioso. Eso me interesa, yo sí porque, tengo relación. Sí, y además estoy totalmente convencido de ello. Porque, por ejemplo, no sé, cuando uno es un chaval, como me ocurría a mí en aquella época, pues empieza a escuchar música de todo tipo, ¿no?
el hip hop todavía no era muy conocido y era algo rompedor, era como, oye, ¿esta música qué es? Que en realidad solo hablan, a pesar de que hay un poco de música de fondo, ¿no? Y a partir de, sobre todo, hip hop y también otra música como la que me ofrecía Escape, ¿no? El grupo de música Escape, que es algo que a lo mejor te engancha por el ritmo, porque es un ritmo bastante divertido, y ves que dicen cosas muy fuertes, ¿no? Que dicen cosas como, exactamente, legalización de la marihuana, hablamos de que putean al Papa, ¿no? O que hablan de la monarquía, dicen improperios absolutos sobre el gobierno, y entonces a partir de ahí pues uno va diciendo, oye, ¿y por qué dirán todo esto, no? Y a raíz de ahí uno va preocupándose y también pensando que tiene algún motivo todo eso, y a partir de ahí, por supuesto, pues ya conversaciones con amigos, movilizaciones de todo tipo. Yo qué sé, en las reuniones en las que se hablaba, por ejemplo, de la guerra de Irak, uno ahí va tomando conciencia de que efectivamente esto, la vida, no era un cómic ni un cuento como siempre se nos ha vendido, ¿no? Sobre todo desde los cuentos, por ejemplo, de Disney, ¿no? Las películas de Disney, u otros poros del sistema a través de los cuales, siendo niños, es entendible, ¿no? Se nos vende un mundo como muy ideal, en el cual, precisamente diciendo, ¿no? Y esto lo relaciono con lo que te estaba comentando de mis estudios, a mí me decían, tú estudias, pero con buen criterio, mis padres, ¿no? Estudia mucho, que es muy importante. Exactamente. Todo sí, un guión muy... Exactamente. Tú estudias, tú llegas a la universidad y saldrás de ahí con un título y tendrás una buena profesión, ¿no? Hoy día, precisamente, mis compañeros, excompañeros, los de arquitectura, pues son uno de los sectores que más... Exactamente, que más costes están pasando porque después de la burbuja de la construcción ahora sobran casas y ya no hay tanto trabajo por hacer, ¿no? En ese sentido, fíjate que precisamente una de las carreras más duras, ¿no? En el sentido de que necesitan mucha preparación y también es, desde mi punto de vista, un trabajo desagradecido, una carrera desagradecida, en el sentido en el que pues tú puedes crear una maqueta y dedicar mucho tiempo y si luego no apruebas todo ese tiempo no te sirve. No es lo mismo que estudiar a lo mejor para medicina, que estás estudiando y aunque no apruebes, algo de pozo se te queda, ¿no? En ese sentido, es curioso que esta gente, mis antiguos compañeros, hoy día amigos muchos de ellos, pues tienen muchas dificultades y son precisamente gente que con años gloriosos, como desde los 18 hasta los 25 años, por ejemplo, que podrías disfrutar de la vida en muchos sentidos, ¿no? Pues lo que ocurre es que han estado esforzándose para ahora tener que marcharse del país. Eso es totalmente una pena, ¿no? Sí. Nos centramos entonces en el periodo de la universidad, ya tu cambio, salida de arquitectura y entrada en económica. Y bueno, ¿qué te encuentras allí en la Facultad de Economía de Málaga? Y en concreto, tú estuviste incluso vinculado al Departamento de Economía Aplicada. He leído por ahí que también has hecho algunos trabajos de apoyo con Juan Torres, Economía de Sevilla. Aquí supongo que también en Economía Aplicada pues estarías con Alberto Montero. También el paso de tu hermano por la Facultad de Economía. Cuéntame un poco el ambiente de económicas que te encuentras en Málaga y cómo se va desarrollando ahí tu inquietud política. Bueno, pues mira, yo te diría, o cualquier alumno que entrara en una carrera de económica con mi preocupación, ¿no? Con la preocupación de decir, oye, quiero aprender cómo funciona la economía para entender el mundo, ¿no? Te diría, qué sorpresa, ¿no? Porque acabas llegando a una facultad donde lo único que te enseñan prácticamente es hacer beneficios a las empresas. Al fin y al cabo, una perspectiva capitalista. Tanto la licenciatura de economía, lo que pasa es que la licenciatura de economía es un poco menos que la de administración y dirección de empresas. Yo hice las dos licenciaturas, pero las dos van enfocadas a eso, pues que intentes vender todos los productos de la forma que sea, que contabilices las cuentas de una empresa para que no haya ningún tipo de problema, que fiscalices. O si hay un problema para que lo exactamente, también, aunque eso también sería un trabajo de los abogados, ¿no? En este sentido. Y yo te digo que no me sorprendí porque venía avisado, ¿no? Es decir, no solo por parte de mi hermano, que ya estaba en la carrera, sino por parte también de sus amigos que tenían, y esto es lo importante, una asociación allí que habían fundado, es lo equivalente a ATAC, pero tenía otro nombre que es la de estudiantes por una economía crítica, ¿no? Que lo que intentaba era pues denunciar que se estuviera estudiando en las facultades solo una teoría económica, que es la que te digo, la que entiende la economía como que las empresas tienen que generar todavía más beneficio, porque aquí sí supuestamente todos vamos a vivir mejor, cosa que en absoluto se cumple, ¿no? Si solo haces eso. Y entonces lo que denunciaba esta asociación era efectivamente eso y pedían que se abriera el abanico del programa académico y a través de otro tipo de actividades extraescolares o extrauniversitarias para que la gente pudiera aprender, pues por ejemplo, economía feminista, que es una economía que intenta
visibilizar y proteger el papel de la mujer en las relaciones económicas, economía ecológica, una economía que se preocupe por el medio ambiente, porque lo que no puede ser es hacer beneficio a costa de esquilmar todos los recursos del planeta, economía marxista, entendiendo otra forma de hacer economía, simplemente, pues bueno, algo obvio en un mundo académico, que es, pues bueno, te plantean todas las alternativas que hay y tú a partir de ahí te formas tu opinión, pero es una barbaridad lo que ocurre en las facultades de economía, ¿no? En la mayoría, si no en todas, donde te dicen asignatura teoría económica, cuando en realidad hay muchas teorías económicas. Entonces, cuando tú vas ahí y te dicen, vamos a estudiar teoría económica, solo te dicen una, pero te piensas que es la única. La escuela de Chicago es lo que... Exactamente. Bueno, también hay que decir que dentro de la teoría económica, en el plan de estudio, te hacían un batiburrillo de una teoría keynesiana, luego te mezclaban, también dependía del profesor, ¿no? Si el profesor era más afín a uno, y entonces era un lío, era un caos. Yo mantengo todavía que la gente que acaba la facultad de económica y son licenciados en economía, en realidad los pobres, y no es su culpa, no tienen mucha formación de economía. Y cuando hay gente que se ha formado de forma autodidacta por otros canales, saben mucho más de economía desde con una perspectiva muchísimo más amplia, muchísimo más integradora, muchísimo más coherente, muchísimo más holística, que le permite entender de verdad los acontecimientos económicos, sin olvidar un aspecto muy importante en la economía, que es que la economía es la otra cara de la moneda de la política. Es decir, de hecho hay gente que dice que es política con datos. Exactamente, ¿no? La economía es al fin y al cabo cómo se va a distribuir los recursos, quién va a producir, cómo se va luego a distribuir la renta, ¿no? Y eso es al fin y al cabo una decisión política. Aquí, ¿cómo distribuimos la renta? ¿Más hacia salario o más hacia beneficios capitalistas? Eso es una decisión política, no hay una fórmula matemática que te diga esto es así. Y siempre funciona. Exactamente, pero en las facultades te dicen, no, los salarios hay que ir reduciéndolos hasta ese nivel para poder ser competitivos, lo que hoy día escuchamos que dice todos los días el gobierno y la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces claramente tú entras en contacto, supongo, allí a través de tu hermano, ciertos profesores que sí están a lo mejor un poco aislados o marginados de esa tendencia general, en las corrientes críticas o en distintos enfoques muchísimo más, bueno, sobre todo todos herederos en mayor o menor grado del marxismo. Y supongo que el gran punto de debate en aquellos días, o en uno en el que tú básicamente luego has continuado tus estudios o tu forma de enfoque de la economía, ha sido a la crítica a la Comunidad Económica Europea. El sistema europeo y cómo ha sido un nuevo ejemplo o una nueva traslación del neoliberalismo y neocapitalismo norteamericano a la otra parte del contexto occidental, que básicamente es Europa. Cuéntame un poco ahí cuáles son tus enfoques o cómo ves esa problemática. Exactamente. Aquí, cuando uno se da cuenta de que no solo hay una teoría económica, sino que hay varias, y se está viendo por la tele pues a personas como Merkel o como representantes de la Unión Europea o el propio gobierno español diciendo, no, para poder salir de la crisis hay que hacer esto, ¿no? Y te lo repiten una y otra vez y dices, oye, pero si en realidad hay otro tipo de enfoques económicos que te dicen precisamente que hagan lo contrario, ¿no? Hay un enfoque que es el post-keynesiano, por ejemplo, que lo que defiende es que el déficit público en épocas de crisis se aumente todo lo posible, que si llegue al 8% del déficit sobre el PIB, ¿no? Que no hay ningún problema, que de hecho es beneficioso, porque en una época de recesión, si tú estimulas mucho la actividad económica a través del déficit público, es más probable que reactiven la economía y efectivamente haya más ingresos, haya más empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dices, oye, ¿y por qué la Unión Europea solo dice esto y no habla de otra cosa? Hoy día los gobernantes de la Unión Europea son tan torpes que de verdad solo han conocido una teoría económica, porque puede ser. Yo te digo también que tuve una reunión con un representante del Fondo Monetario Internacional y fue en Madrid, el encargado de la misión de España, ¿no? Y cuando hablábamos con él, él decía lo siguiente, dice, no, esto lo que ocurre es que España, la economía española, tiene una enfermedad
y nosotros somos los médicos y le decimos, para superar la enfermedad tienes que tomar este tratamiento. Que el tratamiento es doloroso, como por ejemplo reducir los salarios o recortar en pensiones, recortar en sanidad, educación, bueno, pero piensa que luego te vas a curar, ¿no? Entonces sí, suena como una quimioterapia de la que nadie se salva, ¿no? Exactamente, pero para ellos es como, no, esto es un problema técnico, ¿no? Hay una enfermedad y entonces damos una receta. Pero aquí la clave es decir, no, es que no solo hay una receta, hay muchas otras recetas y hay recetas que son mejores que otras, ¿no? Que sirven mucho más que otras, y precisamente la que hoy día, y lo estamos viendo, ¿no? En el caso de Grecia, en el caso de España, en el caso de Portugal, todas estas políticas de austeridad, que son las recetas que nos han recomendado, no están sirviendo para ni sacarnos de la crisis ni para mejorar los niveles de desigualdad y de pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido uno dice, aquí tiene que haber algo más, aquí tiene que haber algo más, no puede ser que sean tan torpes de solo conocer una teoría económica y además aplicar el tratamiento médico y ver que el paciente no mejora y que no mejora y que no mejora. Entonces algo tiene que haber más, ¿no? Y ahí es donde uno introduce la lucha de clase o los intereses económicos y políticos de los diferentes grupos sociales, y aquí se da cuenta que cuando uno pide reducir los salarios sobre la renta, hay una persona, o sea, hay un grupo que se está beneficiando, que son precisamente aquellos que obtienen los beneficios dentro de esa renta, ¿no? Porque aquí en toda decisión económica o política siempre hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿quién se beneficia y quién sale perjudicado? Y en función de la respuesta que uno le dé va a entender por qué ha sido esa pregunta, es decir, por qué ha sido ese movimiento, y en este caso, por qué nos están aconsejando que nos recortemos salarios. Pues hay un trasfondo detrás, que no es económico, que no es técnico, sino que es político, es ideológico, ¿no? Entonces, vayamos un poco, por decirnos, a meternos en el hueso de la cuestión. Como planteamiento político económico para un país como España, ¿cuáles serían las soluciones ante esto? O sea, y te voy a poner algunas de las hipótesis que han ido circulando durante estos años. Salida de la Comunidad Económica Europea, planteamiento de negociación para que se contemplen, por ejemplo, vías un poco más socialdemócratas o que respeten un poco más el estado el llamado de bienestar, que no debería de llamarse de bienestar. ¿Qué crees tú que un partido político debe plantear, por ejemplo, hoy día en Europa, para que este avance del neocapitalismo salvaje no nos destruya, ¿ves? Pues lo que debe plantear es algo muy sencillo, y es democracia, ¿no? Es decir, hoy día el Banco Central Europeo no tiene ninguna responsabilidad política de ningún tipo, puede hacer lo que quiera, y desde el año 2010 hasta el año 2012, verano de 2012, cometió una barbaridad, ¿no? Que fue totalmente una negligencia, en el sentido en el que permitió que la prima de riesgo se elevara hasta las nubes. En ese sentido hay que decir, oye, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué nosotros no podemos controlar esto, ¿no? En el sentido también de entender que efectivamente cuando hay varias teorías económicas a las que puedes decidir, pues aquí tenemos que introducir el rasgo democrático, en el cual la gente, ¿no? Porque hay luchas sociales, ¿no? Una lucha de clases, hay gente con intereses enfrentados a otros, y aquí lo más beneficioso para el colectivo debería ser una decisión democrática, es decir, bueno, pues en este aspecto vamos a ceder en favor de lo otro, ¿no? En ese sentido, no se puede permitir que la Unión Europea siga dominándose, o sea, siga rigiéndose por principios tecnocráticos, en el sentido en el que, no, esto es decisión del Banco Central Europeo, que ellos saben lo que hay que hacer, son médicos, ¿no? Y entonces ahí saben qué receta hay que aplicar, y hay que decir, no, esto hay que decidirlo entre todos, por supuesto con toda la información, para saber qué otro tipo de alternativas hay, por ejemplo, a elevar el déficit público, y en ese sentido, yo ya te lo reconozco, en tu pregunta venía implícita, ¿no? ¿Se puede o no se puede reformular la Unión Europea? Claro, y incluso tú mismo acabas de decir en tus palabras, estamos hablando de Banco Central Europeo, una institución pública que no se rige por criterios públicos, o sea, no se somete, por ejemplo, a la votación o al escrutinio democrático como si se somete el Parlamento Europeo. O sea, tenemos una institución ahí que no pasa, por decirlo, por los filtros de la democracia, o que está un poco alejada de ella. Exactamente, y de hecho uno ve que el Banco Central Europeo es independiente de
de las decisiones democráticas de la gente, pero no es independiente de los intereses de la banca, por ejemplo, y su presidente proviene precisamente de una institución bancaria muy importante, ¿no? Como fuera de Goldman Sachs. Entonces, uno no se cree que sea independiente, no se puede ser independiente de nada, cada uno tiene sus preocupaciones, sus intereses, sus influencias de uno u otro tipo, y en este sentido sabemos que el Banco Central Europeo tiene sus influencias y sus intereses están directamente vinculados con los de la élite bancaria, ¿no? Por no decir ya la élite económica, incluso la élite política, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de la pregunta clave, que sería, oye, ¿y ahora cómo salimos de esta? Porque menuda trampa nos metieron, ¿no? No solo entrando en la Unión Europea, que quizás en sus orígenes no era tan neoliberal, porque precisamente el neoliberalismo todavía no tenía mucha fuerza, pero lo que sí es cierto es que hoy día es totalmente neoliberal y sobre todo el marco del euro es ya pues la figura sacrosanta de la austeridad y del neoliberalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay gente que dice, podemos cambiar todavía esta Unión Europea y podemos hacerla mucho más justa, mucho más social, mucho más preocupada por las preocupaciones de la gente y no solo por las de los mercados, las de la banca, ¿no? Y hay gente, ¿no?, de otro lado, que dice, no, la Unión Europea ni el marco del euro se puede cambiar. Primero, porque ellos tienen mucho más poder que nosotros, me estoy refiriendo como ellos al capital financiero, bancario y la élite política, y por otro lado, para poder cambiarlo tenemos que tener representación institucional en la Unión Europea y poco a poco quizás se podría llegar, como el caso de Grecia, ¿no?, que pues bueno, era un país muy pequeño, ahora vamos con ello, y claro, poco a poco pues te van aniquilando, igual que ha pasado un poco con lo de Grecia, ¿no? Surge un gobierno rebelde, pero si solo es un gobierno de un país muy pequeño, todavía tiene suficiente fuerza como para impedir que la Unión Europea se pueda cambiar. Entonces aquí es cuando la gente dice, no queda más remedio, por muy doloroso que sea, de romper directamente con la Unión Europea. Si me preguntan mi opinión al respecto, yo creo que hay que medirlo en otros términos, en el sentido de, a ellos tampoco les viene bien que rompamos con la Unión Europea, entonces eso hay que utilizarlo como arma de chantaje, ¿no?, de decir, oye, que como no logremos mejorar esto, nos salimos del euro y el impacto también te lo llevas tú, ¿no? Y esto es algo que, por cierto, en el caso de Grecia, yo creo desde mi punto de vista que se ha malinterpretado porque fue una negociación en la cual el gobierno de Syriza fue con las cartas marcadas, ¿no?, enseñando las cartas. Tú al póker no juegas con las cartas enseñándolas porque si no te ganan, ¿no? Y en este caso ocurrió eso. Syriza decía, no nos vamos a salir del euro, no queremos salir del euro, y entonces la Unión Europea dijo, o aceptáis el memorándum o os vais del euro, que ni siquiera tenía por qué ser una amenaza realizable, ¿no?, sino que era simplemente un farol, un all-in, un órdago, como lo queramos llamar, y ahí cayeron, desde mi punto de vista cayeron porque no querían evitarlo, pero yo sigo pensando que nunca lo hubieran dejado salirse del euro, y sobre todo si no fuese una economía como la griega y fuese una como la española, que no es solo un 2% de peso en la eurozona, sino que ya es un 14%. Eso es mucho más, ahí ganan mayor poder de negociación y ahí se lo piensan mucho más antes de poder chantajearte, ¿no? Sí, parece que Varoufakis iba un poco por esa línea. Él dice que evidentemente el caso español, siendo una economía como más sistémica dentro de la Unión Europea, tendría muchísima más capacidad de presión. Y él, que, como tú has dicho, es la metáfora de las cartas marcadas, él que dicen que es un especialista en la teoría, especialista en teoría de juego, que controla bastante bien, dice que finalmente fue un problema de Alexis Tsipras que lo dejó como un poco vendido ante los caballos de la negociación. Él incluso parece que ahora ha ido un paso más allá y plantea que incluso en una situación que pudiera ser extremadamente dolorosa para el pueblo griego durante una época, podría llegar a ser algo a contemplar una verdadera salida del euro y una recuperación del dracma y un intento de búsqueda de capitales en otro tipo de mercados financieros o, bueno, sobre todo apoyo de países, los BRICS. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿qué opinión te merece a ti eso? ¿Cómo lo ves de factible? A ver, yo pienso primero que cuando hablamos de Varoufakis hay que pensar en el académico que es y que fue, ¿no? Y cuando uno se va al año 2011, año 2012 y ve sus escritos, precisamente era un firme defensor del euro, porque lo que él decía era algo muy sencillo. Dice, ahora mismo salirnos del euro nos da un coste superior
al que tendríamos si siguiésemos en el euro, intentando recortar, intentando negociar. Exactamente. Y ahora, ¿qué ocurre? Que después del último episodio, Varoufakis está más del otro lado diciendo, ya hemos pasado ese punto de inflexión y ahora el coste de salirnos del euro sigue siendo grande, pero no es menor que el que supone seguir dentro del euro y seguir aplicando esto, ¿no? Desde mi punto de vista, yo considero que en ese sentido está totalmente acertado, ¿no? En el caso de Grecia es totalmente obvio que salirse del euro hubiera tenido impacto en aquel momento, en el momento de la etapa del referéndum y la negociación en su momento más álgido, que salirse del euro hubiese sido mucho mejor, o por decirlo de otra forma, hubiese sido menos malo que permanecer en el euro con todo lo que supone, porque no es solo una moneda, no es la moneda, es todo el proyecto y los principios neoliberales que hay detrás, lo que hablábamos de solo una teoría económica que te está diciendo, recortan salarios, recortan sueldos, sigue privatizando tus empresas públicas, que esto ha pasado desapercibido, pero las empresas públicas griegas están siendo hoy día todas, la inmensa mayoría, vendidas a empresas privadas alemanas, privadas y públicas también, danesas, neerlandesa, incluso hay por ahí turca. En este sentido están vendiendo el país a trozos, a un precio de saldo y no merece la pena. Es decir, cuando uno sale del euro, por supuesto que hay un coste, eso no te lo niega ningún defensor de la salida del euro, pero por favor no es el fin del mundo, ni mucho menos, ni mucho menos. Y en ese sentido, llegado al caso en el que estaba Grecia, que fíjate que dicen, es que si nos vamos del euro habría un corralito inmediatamente, no podríamos comprar cosas de fuera. Y era lo que ocurría allá, ¿no? Cuando se estableció el corralito por el gobierno de griego después del chantaje del Banco Central Europeo. Entonces, si ya tenían un pie fuera del euro, ¿qué más les daba? Con una cosa muy importante, en la que hay que insistir mucho, y es, hicieron un referéndum diciendo sí o no al memorándum. Si la gente vota que no, y además bastante informada, porque hay algunos que dicen, no, es que no, la gente no sabría que luego podría suponer la salida del euro, pero yo siempre digo, oye, pero si estaban todos los medios de comunicación diciendo, como sea que no, es salida del euro, teníamos a Merkel diciendo, como sea que no, es salida del euro, el ministro de Finanzas alemán, como digan que no, es salida del euro, y a pesar de eso, el pueblo griego fue valiente y votó que no. Entonces, si tú te debes a tu pueblo que te ha votado, ¿no?, a tus electores, a la ciudadanía, y ha dicho que no a ese memorándum, tú tienes que decir que no, independientemente del coste económico que suponga, porque eso es al fin y al cabo la democracia. Lo que hoy día hemos conocido no se puede denominar democracia. Ahí lo vinculo un poco con lo de la guerra de Irak, ¿no? Si la mayoría está diciendo una cosa, ¿por qué el gobierno hace lo contrario? Parece que hay como una especie ahí de, bueno, miedo escénico, finalmente. Una cuestión que podemos llegar a introducir, así nos damos el paso un poco al momento que vivimos, que estamos a 2 meses de las elecciones. Como las instituciones, muchísimas veces, son una especie de transformador o una especie de debilitador de opciones políticas. Una vez que se está dentro de las instituciones y se está en el contexto de negociar con las élites políticas, por decirlo de alguna manera, ciertas posiciones se debilitan o se difuminan o desaparecen. Y bueno, entonces estamos en una situación ahora a 2 meses, ha habido una ruptura definitiva, si es que alguna vez hubo algún tipo de unidad popular entre la izquierda en estos últimos año y medio. Podemos parece que representa esa especie de planteamiento parecido al de Alexis Tsipras, de finalmente, mira chicos, esto estaba muy bien, parecía que nos encantaba pedir el no pago a la deuda, plantar cara a los poderes económicos, pero vamos a intentar hacer un acercamiento socialdemócrata, y parece por otro lado que Izquierda Unida y un montón de fuerzas que no tienen miedo a llamarse de izquierda y a tener este tipo de planteamiento encima de la mesa, dicen no. Creemos que hay que seguir manteniendo un programa de izquierda, un programa que marque una ruptura clara con este tipo de política y que haga enfrentamiento. ¿Cómo ves tú la situación ahora mismo? ¿Qué opinión te merece esa transformación o ese paso en materia de política económica que ha dado Podemos en su programa? ¿Y qué te parece que Izquierda Unida se siga manteniendo en esa visión un poquito más, por decirlo de alguna manera, más clara con respecto a principios anticapitalistas?
Sobre lo que comentabas del debilitamiento de aquellos dirigentes políticos que dicen una cosa y luego llegan al poder y parece que hacen lo contrario, parece que se suavizan o parece que los convencen, yo aquí creo que prima, ¿no? Bueno, lo hemos visto con el caso de Hollande, ¿no? Hollande, el presidente francés, también el caso de Zapatero, ¿no? En ese sentido yo creo que aquí prima una cosa muy importante y es que hay que tener las ideas claras, hay que tener las ideas claras, porque uno puede llegar al poder utilizando tópicos, pero si no se los cree de verdad, si no se cree de verdad que somos capaces de garantizar un nivel de vida digno a toda la población, independientemente de que sea con una renta básica universal, con trabajo para todo el mundo o como lo que sea, entonces tiene un problema, porque en el momento en el que se enfrenta a gente muy poderosa, hay que decirlo, muy poderosa, lo que se ha enfrentado al gobierno de Syriza en la Unión Europea ha tenido que ser terrible, ¿no? Actitudes mafiosas, y recordemos también un rumor, que no sabemos hasta qué punto es cierto, en el cual se le amenazó a Papandreou con asesinar a su mujer y a su hija. No sabemos hasta qué punto eso será cierto, pero cuando uno ve aquí la actitud mafiosa de determinados dirigentes, tampoco parece que nos debería sorprender mucho. El chantaje emocional de decirle a un gobernante, tu pueblo va al hambre y el desastre, ya... Exactamente. Y si no lo tienes claro, y si no tienes claro que lo que están diciendo es falso, es simplemente es algo para proteger sus intereses económicos, entonces es más probable que ceda. Pero cuando uno tiene clara su ideología y sabe que hay posibilidad técnica y económica de lo que te está diciendo, de hacer que la gente viva mejor, de que la gente que hoy día lo está pasando mal viva mejor con un nivel de vida digno, entonces cambiarán las cosas. Y por eso te digo yo que cuando hemos vivido estas historias, ¿no? Pues decimos, joder, que parece que al final triunfa el no hay alternativa, del que siempre nos hablaban desde Thatcher. Pero fíjate que también hubo otro tipo de experiencia, por ejemplo, en la Revolución Cubana, en el cual ahí sí tenían claro lo que querían, independientemente de cómo lo consiguieran, o en el Chile de Allende, también clarísimo, hasta la muerte lucharon por un proyecto por el que querían, ¿no? En ese sentido, creo que lo importante es eso, es tenerlo claro. Y en relación a lo que comentabas del giro de Podemos, yo creo que el giro de Podemos, que evidentemente lo dio, pero yo creo que no lo dio a raíz de lo de Syriza, ¿no? Venía de antes, sí. Que venía de antes, ¿no? Tenían ya una ruta marcada, intentando acaparar un espectro electoral y político más amplio, a partir de ahí mostrando una cara de no somos esos locos de lo que han dicho los medios de comunicación, sino que somos sensatos, tenemos políticas razonables, no vamos ahora a hablar de renta básica universal porque parece un poco utópica y vamos a hablar de otra cosa más sensata, ¿no? Y con lo de Grecia, pues no sé si ha sido un buen movimiento o no, eso ya lo dirá el tiempo, yo creo que no, a la hora de apoyar a un gobierno que al fin y al cabo ha pasado por el aro, ¿no? Y entonces ya acaba perdiendo ese carácter de revolucionario, ¿no? Que al principio que fue con el que nació Podemos, ¿no? El de enfrentarse a los grandes poderes, a los grandes abusos y decir, no, aquí hay alternativa. Ahora queda todo eso difuminado y en el caso de Izquierda Unida yo creo que tiene mucho que ver pues el proyecto político per se de Izquierda Unida, ¿no? Desde su tradición histórica, que ha sido siempre pues principios y valores de izquierda muy determinados, ¿no? Muy de paz, muy de justicia, muy de progresividad fiscal, etcétera, etcétera, y en este sentido pues creo que es más convincente la postura de Izquierda Unida, que efectivamente para acaparar votos no va a modificar su discurso. Esto lo decía también hace mucho tiempo Julio Anguita, y decía, si la gente quiere fútbol, dice, yo no le voy a dar fútbol, dice, yo no estoy tan de acuerdo con el fútbol, yo realizaré una serie de políticas, si la gente no las quiere, intentaré convencerles, pero lo que no voy a hacer es modificar mi discurso para contentar a la gente, ¿no? Lo que se trata un poco es de concienciar más que de otra cosa. Por eso yo ahí pues daría la clave diciendo que efectivamente el problema de fondo es que hay que creerse lo que uno está diciendo y saber que de verdad es factible. Y ahora que has tocado esto, vamos a una dirección que me parece muy interesante. Tú hablas de creerse y por un lado también has mencionado que, por ejemplo, Podemos, ha habido un momento en que planteaba un cierto cambio en ciertas políticas como para hacer creer al electorado que no somos esos locos que proponen cosas inviables, utópicas. Finalmente, en materias económicas, sobre todo, las cosas son a veces mucho más técnicas que en otro tipo de decisiones políticas. O sea, hay números encima de la mesa, hay capacidad por parte de los seres humanos de presentar proyectos lógicos, razonables y contrastados y de demostrar, por lo menos en los números, que ciertos planteamientos son viables. O sea, no es algo en lo que haya que hacer, como por decirlo eso, un acto de fe política.
Por ejemplo, me interesa mucho que me hables del proyecto que presenta tu hermano Alberto, y que supongo que tú también has colaborado con él, con respecto al empleo, el proyecto de trabajo garantizado. De trabajo garantizado. Explica un poco, lo que puedas, claro, no tenemos demasiado tiempo, pero ¿en qué se basa esa propuesta? Esa propuesta es una teoría es una medida de política económica, ¿no?, que viene siendo teorizada desde los años 60, fundamentalmente por economistas estadounidenses, y lo que viene a decir es lo siguiente: que el sector público tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que esté en condiciones de trabajar y quiera hacerlo. En ese sentido, toda aquella persona que no haya podido encontrar un trabajo por cualquier circunstancia, siempre va a tener la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo que le va a garantizar el sector público. Fíjate lo ambicioso de lo que se trata esta propuesta, ¿no? Está pensada, todo hay que decirlo, para economías con unas tasas de paro más reducidas que las de la economía española. Por eso te digo, el trabajo garantizado es una medida que, por ejemplo, defiende Izquierda Unida, pero no es la única, sino que la introducen dentro de un pack de políticas encaminadas a llegar al pleno empleo, que es el objetivo, entre otros, del trabajo garantizado, ¿no? Pero claro, la idea no es generar 5 millones de empleo garantizado como hoy día hay desempleados en España, sino que la idea es, pues, realizar otra serie de políticas, transición del modelo energético para que haya un nuevo modelo productivo, reducción de la jornada laboral para que haya más reparto del trabajo, incluso fortalecimiento del estado del bienestar, tal y como hoy día lo conocemos, y en ese sentido vas creando empleo. El trabajo garantizado es algo que está ahí de forma paralela y dice, toda aquella persona que no haya podido encontrar un puesto de trabajo a pesar de todo lo que estamos haciendo, va a tener garantizado, al fin y al cabo, una actividad a la que realizar remunerada y en condiciones dignas, ¿no? Estoy diciendo que esto es muy ambicioso, pero en realidad, si lo pensamos, ha ocurrido ya en muchos países, ¿no?, aunque sea de forma parcial. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se garantiza el trabajo a toda aquella persona que tengan menos de 35 años, siempre que quieran pueden trabajar. En la India hay una región en la cual a los trabajadores de la agricultura siempre se les garantiza el trabajo durante 6 meses al año. En Argentina, a partir del año 2002, se creó también un trabajo garantizado que era para las cabezas del hogar con hijos dependientes a su cargo, siempre iban a tener un puesto de trabajo garantizado. Es decir, hay que pensarlo todo desde otra óptica. Hay que decir, joder, tenemos por un lado a gente que quiere y puede trabajar porque ni están discapacitados, ni tienen mala formación ni nada, y al mismo tiempo mucho trabajo por realizar para que podamos vivir mejor. Estamos hablando de que necesitamos que mejoren los servicios de educación, los de sanidad, servicios psicológicos, atención a personas dependientes, cuidado de niños, cuidado de ancianos, cuidado del medio ambiente, de la fauna y de la flora, rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente. Hablamos de reutilización de productos, reparación de materiales, servicios de reciclaje, incluso hablamos de cuidado de los espacios urbanos, hay fachadas que se caen, pavimentos levantados, en Madrid hay árboles que se caen y matan a personas, y por otro lado también tenemos mucho trabajo por realizar en materia de servicios culturales, servicios recreativos, de ocio, deportivos, porque no solo somos animales que necesitamos comer y protegernos de las inclemencias del tiempo, también necesitamos reír, necesitamos culturizarnos, queremos ser algo más que animales, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué no realizar actividades que al fin y al cabo nos permitan vivir a todos mejor? Hay posibilidad técnica, hay posibilidad económica, y aquí si no se hace es por una cuestión política, ¿no? No hay voluntad política, y además también porque estamos insertos en una forma de entender la economía que es la capitalista, que dice, a no ser que haya beneficio empresarial, la cosa no funciona, pero eso no tiene por qué ser así. Ahora que estás mencionando, y vamos ya acercándonos un poco al final de la entrevista, pero estamos acercándonos a un punto bastante interesante. Hemos vuelto a salir a la palestra el tema de las decisiones políticas y el enfoque político. ¿No es tal vez uno de los principales problemas que en la base o en el basamento de esta nueva ola de capitalismo hay como una especie de sentimiento o sensación final de lo que debe imponerse es un darwinismo social? Y la mejor forma de establecer diferencias entre los dominantes y los dominados es quitarles su capacidad incluso del trabajo, que es básicamente una de las cosas que, vamos, en toda la historia de la humanidad más estructura la sensación de tener como una especie de respeto por sí mismo de cualquier ser humano. O sea, no hay mejor ser dominado que el que no tiene ningún respeto a sí mismo, y además se recoge
a través del trabajo, o sea, el sentirse... Porque había una teoría que decía que, bueno, no, realmente tú a la gente cuando le quitas el trabajo se convierten de pronto en algo subversivo, peligroso, difícil, pero yo creo que el capitalismo o el neocapitalismo evolucionó un poco más y dijo, no, no, si les damos entretenimiento y les quitamos el trabajo, vamos a tener algo ahí muy fácilmente manejable. ¿Cómo crees tú realmente que debe plantearse esta lucha finalmente por recuperar? Se puede expresar como sobre en cuestiones como soberanía popular o como la soberanía nacional o como la misma dignidad de las personas, pero ¿cómo crees que se debe plantear realmente esta situación? Porque, vale, hay un camino que parece que son las instituciones y hemos estado hablando mucho de ellas, y otro camino que parece que hasta la irrupción también ahora de Podemos estaba con mucha fuerza y haciendo prácticamente que en España la situación se tambalease mucho más. La calle, la movilización. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, esos dos aspectos y cómo, por ejemplo, ves desde el 15M, que fue el punto ese álgido de movilización grande, hasta ahora, cómo han ido esos vasos comunicantes sustituyéndose de energía? Sí, sí, yo tengo claro también, por lo que dices, que la irrupción de Podemos, ¿no? Y todas esas expectativas que ha habido, sobre todo a la hora de decir, bueno, ahora toda la energía que estamos dedicando a protestar a través de las mareas verdes, las mareas blancas, las plataformas afectadas por la hipoteca, etcétera, etcétera, la vamos a volcar sobre todo a lo institucional, a las elecciones, porque podamos coger el gobierno, ¿no? Que es al fin y al cabo una palanca importantísima, que duda cabe, para cambiar las cosas. Lo que ocurre es que efectivamente ahí hay un riesgo muy grande, que es el siguiente, ¿no? Precisamente la energía de Podemos nació en los movimientos sociales, en el 15M, en todas estas protestas, y si se pierde la fuente, el maná, también se va a perder los resultados. Y no solo eso, sino que imagínate que llega Podemos o cualquier fuerza rupturista al gobierno e intenta pues realizar una serie de políticas económicas. Si no tiene el respaldo de la gente, de la base social, si no hay gente defendiendo las decisiones de ese gobierno en la calle, protestando con manifestaciones, saliendo a la calle a defender y a respaldar a su gobierno, entonces ese gobierno estará destinado a perder. Con toda esa élite que piensa, ¿no? Nuestro concepto es lo que hemos comentado, darwinismo social, tenemos que intentar perpetuarnos como la parte dominante, somos los capitalistas. ¿Cómo vamos a solamente con instituciones intentar empujar ese muro que es gigantesco, es global? De hecho, ahí en la experiencia griega lo vimos claro, el Syriza llegó al poder en parte aupado, no en parte no, fundamentalmente aupado por todas esas luchas sociales y políticas en la calle, porque estaban masacrando a un pueblo, ¿no? Y el gobierno, una vez llegado, ¿no? El Syriza, una vez llegado al gobierno, también recibió el respaldo en todo momento, y el referéndum lo ganó el partido, ganó el no, porque la gente estuvo a la calle y salió a defender a su gobierno y logró dar poder al gobierno griego frente a las instituciones europeas. Obviamente no fue suficiente, o aquí podemos entender que quizás el gobierno o Alexis Tsipras representó la traición a la hora de aceptar el memorándum. Pero obviamente no se puede entender que Syriza llegó sin entender las luchas obreras, las luchas en la calle, las luchas de los sindicatos, las luchas de toda aquella gente que se manifestaba contra una injusticia tan tremenda, y lo mismo ocurre en el caso español. Obviamente no llega una formación como Podemos, sin cuadros, sin historia, sin cultura, de la nada, de algo ha salido todo eso, y surge de la rebeldía de la gente, indignación, que fue pues naciendo poco a poco, formándose poco a poco y acumulándose poco a poco a lo largo de todas esas luchas que estábamos mencionando, ¿no? Y el otro sector que posiblemente nutriese a Podemos en un principio, que podían ser, pues eso, gente de Izquierda Unida, que era quien durante todos estos años de democracia había representado un poco, cogiendo la bandera del Partido Comunista, pues ese foco de política combativa, y supongo que también mucha gente desencantada del Partido Socialista después de ver la deriva donde la socialdemocracia ya prácticamente había desaparecido, son la otra parte que nutre el movimiento de Podemos. ¿Y cómo veis o cómo realmente habéis visto desde Izquierda Unida ese trasvase o pérdida de fuerza política o de fuerza militante hacia Podemos? ¿Crees que se podrá recuperar? ¿Crees que en el futuro todos recapacitarán y habrá otra vez una posibilidad a partir de enero de construir un nuevo frente? ¿Cómo ves esa situación?
A ver, ¿cómo la vemos? Pues de forma, en mi caso, entendible. Es decir, es normal que si tú estás militando en un partido que luego en una provincia determinada no están respetando tu decisión, no se están permitiendo participar, las decisiones que se están llevando a cabo no son coherentes con las que tú estás respetando, y de pronto te encuentras con que aparece una nueva formación que genera muchísima ilusión, que arrastra muchísima gente y cual parece que es capaz, además de tener cumplir altas cotas de poder cambiar las cosas, ¿no? En ese sentido, es totalmente entendible que la gente diga, joder, si yo aquí no sirvo para nada porque no me están dejando poder participar. Esto ha ocurrido en muchísimos sitios, por ejemplo, en Madrid. Allí la cúpula de Izquierda Unida ha sido nefasta, creo que está totalmente controlado, ¿no? Ha sido un hervidero de corrupción y evidentemente la gente no estaba a favor de eso, la militancia de base, los de verdad, que sí luchan por cambiar las cosas y no por sentarse en un sillón solo, y lo vimos por ejemplo con los compañeros que se salieron de Izquierda Unida a Madrid, pero siguieron estando ahí latentes y se metieron en Ahora Madrid. Ellos siguen referenciándose en Izquierda Unida, se han vuelto, por cierto, a inscribir, ¿no?, a militar en Izquierda Unida ya a nivel federal, pero hoy día, por ejemplo, están en las concejalías del Ayuntamiento de Madrid, de la capital de España, y están mano a mano con gente que proviene de Podemos, con gente que proviene de EQUO, de los movimientos sociales, y están haciendo cosas muy importantes en Madrid. Entonces yo a ti te digo, ojalá hubiéramos podido hacer algo parecido así para las elecciones generales. Todo apunta a que ya parece que no va a poder ser, pero en cualquier caso, si no es ahora, también espero que en algún momento encontremos ese espacio común en el cual la gente que de verdad queremos cambiar las cosas, queremos que mejoren las condiciones de vida de la mayoría de la población que hoy día lo está pasando peor, y queremos que deje de existir abusos como los que hoy día ocurre, que cada día vemos en las noticias que cada vez hay más millonarios, no solo en España sino en el planeta, que cada día los directivos del IBEX 35 cobran más, que los banqueros, a pesar de todas las ayudas que le estamos dando, todavía siguen cobrando cuantías muy superiores a la de cualquier otro trabajador. Entonces, cuando queramos evitar este tipo de abusos y de desigualdades y queramos luchar por las necesidades e intereses de la mayoría de la población y también, por cierto, del medio ambiente, creo que podremos lograr un frente común, limar las diferencias que tenemos, y no solo hay que pensarlo en términos electorales, ¿no? Cuando evidentemente la marea blanca, la marea verde, parando desahucios, ahí nunca nos hemos pedido el carnet para ver cómo luchamos contra la injusticia. Por eso yo ahí tengo mi esperanza y yo estoy convencido de que en algún momento u otro lo lograremos. Para finalizar, la última pregunta, no demasiado larga, cortita. ¿Cómo ves las elecciones? Un pequeño vaticinio. Si tuvieras que hacer como de rappel y vaticinar de rappel político, decir, creo que va a pasar esto. Intenta ser, te digo, ¿sincero? Sincero, aunque sea duro. Bueno, pues no me cuesta nada ser sincero. Yo creo que hemos perdido una oportunidad histórica como la que te decía, de formar no solo una candidatura de Unidad Popular que lograra evitar que nos robásemos escaños por los votos, ¿no?, en la competencia electoral, sino que lográsemos ilusionar, porque al fin y al cabo una suma de 1 más 1 puede ser una multiplicación, y una vez hemos ya visto que hemos perdido esa oportunidad, yo creo que desgraciadamente nos encontraremos un nuevo gobierno que será dirigido por la élite económica y política, es decir, por el régimen, por el sistema, por la oligarquía o la casta, como lo queramos llamar, y yo creo que al fin y al cabo va a ser una especie de coalición entre PSOE y Ciudadanos, creo yo, porque al fin y al cabo el régimen siempre le viene bien que se sanee, ¿no?, un poco la imagen del gobierno, que hoy día está totalmente delegitimado. Exactamente, ¿no? Ya Rajoy ha hecho su papel, ¿no?, recortando, destruyendo muchísimas vidas, muchísimos equilibrios que antes existían, y ahora pues le corresponde a otro gobierno que empezará pues bueno, con una imagen mucho más bonita, pero al fin y al cabo acabará haciendo lo mismo, que es recortar y seguir aplicando políticas de austeridad, porque lo hemos visto recientemente. La Comisión Europea ha dicho que el próximo gobierno que salga del 20 de diciembre del año 2015 en España tendrá que aplicar un recorte de 10.000 millones de euros, que es una cantidad superior a lo que hoy día nos gastamos en justicia, en defensa y en política exterior. Es una barbaridad. Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias por tenerte aquí. A vosotros, de verdad. Y esperemos vernos más en el futuro. Lo mismo digo.